clase vamos a comenzar a hablar de la porción número 7 de lo que son los nervios craneales. Vamos a hablar de las conexiones córtico-nucleares, de neurona motora superior con neurona motora inferior, infiriendo los trastornos en casos de lesión del trigémino, del facial, glosofaríngeo y vago. Entonces vamos a decir que conociendo, es decir, con el conocimiento de las conexiones aferentes de los núcleos trigémino, facial y ambiguo, aunque es poco conocido, ¿verdad? Decimos que el conocimiento de las conexiones aferentes de los núcleos trigémino, facial y ambiguo es poco conocido. Los estudios en animales indican que las fibras córtico-nucleares desde los lóbulos frontal y parietal terminan principalmente en la formación reticular cercano a los núcleos motores, con unos cuantos que hacen contacto directo con las neuronas motoras. Estas fibras constituyen parte del sistema piramidal y es de presumir que son equivalentes a las fibras córtico-espinales. Los estudios en animales indican que las fibras córtico-nucleares que observamos aquí, que provienen de los lóbulos frontal y parietal, terminan principalmente en la formación reticular cercana a los núcleos motores de los pares craneales que están evidenciados aquí con anaranjado, con unos cuantos que hacen contacto directo con las neuronas motoras. Estas fibras córtico-nucleares constituyen parte del sistema piramidal y es de presumir que son equivalentes a las fibras córtico-espinales. O sea, cuando yo hablo de fibras córtico-nucleares, estas son semejantes al sistema piramidal y por lo tanto a las fibras córtico-espinales, es lo que nos quiere decir este resumen del libro. Algunos axones del núcleo rojo terminan en el núcleo motor del facial y son probablemente homólogos con las fibras rubroespinales. Algunos axones del núcleo rojo terminan en el núcleo motor del facial y son probablemente homólogos con las fibras rubroespinales. Hay que hacer notar que el núcleo rojo tiene funciones motoras. Todos los núcleos motores reciben energía sináptica desde las regiones vecinas de la formación reticular. Todos los núcleos motores reciben energía sináptica desde las regiones vecinas de la formación reticular. Algunas de esas aferencias pueden ser equivalentes a los tractos retículo-espinales. Algunas de esas aferencias pueden ser equivalentes a los tractos retículo-espinales. Otros aparentes mediadores de efectos en la actividad de los tractos córtico-nucleares y quizá en otras vías descendentes no han sido aún descubiertos. Los estudios clínicos de los músculos de la cabeza en pacientes que tienen lesiones destructivas en un hemisferio cerebral han proporcionado información que vaga desde el punto de vista anatómico, pero muy útil para el diagnóstico. Los estudios clínicos de los músculos de la cabeza en pacientes que tienen lesiones destructivas en un hemisferio cerebral han proporcionado información que es vaga desde el punto de vista anatómico, pero muy útil para el diagnóstico. Con una lesión unilateral en la corteza motora o en el brazo posterior de la cápsula interna, los únicos músculos paralizados en la cabeza son los contralaterales de la mitad inferior de la cara, que mueven los labios y las mejillas. Con una lesión unilateral en la corteza motora, es decir, el giro precentral, que incluye el área motora primaria,
con el brazo posterior de la cápsula interna, que es el sitio donde pasa el tracto córtico nuclear. Los únicos músculos paralizados en la cabeza son los contralaterales de la mitad inferior de la cara, que mueven los labios y las mejillas. Es decir, que se está evidenciando una lesión a nivel de lo que es el núcleo inferior del facial. Se está evidenciando en este caso una lesión del núcleo inferior del facial, que es contralateral a la lesión, y esta sería una lesión de neurona motora superior del nervio facial, y que esto lo vamos a ver con más detalle en los casos clínicos. También se afectan, además de lo anterior, los músculos contralaterales de la lengua, aunque pueden persistir contracciones débiles. O sea, aquí estamos diciendo que se lesiona el nervio hipogloso. Los músculos inervados por el núcleo motor del trigémino, los abastecidos por la mitad rostral del núcleo motor del facial y los del núcleo ambiguo no se afectan en ambos lados con la lesión unilateral de los hemisferios cerebrales, debido a que ellos tienen conexiones de lo que es el tracto córtico nuclear, son, como vemos en este, son exilaterales del mismo lado, pero también contralaterales, y eso hace que no se lesionen tan fácilmente. De esto se deduce que las vías descendentes se distribuyen bilateralmente en todos los núcleos motores del tronco encefálico, excepto en la mitad caudal del núcleo motor del facial, que recibe únicamente fibras aferentes cruzadas. De esto se deduce que las vías descendentes se distribuyen bilateralmente en todos los núcleos motores del tronco encefálico, excepto en la mitad caudal del núcleo motor del facial, que recibe únicamente fibras aferentes cruzadas. Es evidente que la deaferentización, es decir, pérdida de la aferencia parcial de la inervación bilateral de los núcleos abastecidos, es evidente que la deaferentización parcial de la inervación bilateral de los núcleos abastecidos, es decir, pérdida de la aferentización, es compensada por las conexiones intactas del hemisferio ipsilateral, siendo las del núcleo del hipogloso las menos efectivas. Es un error atribuir parálisis o paresias de la neurona motora alta cuando esto ocurre a una lesión que únicamente afecta el tracto córtico nuclear. Este tracto equivale al componente córtico-espinal del sistema piramidal, y su interrupción selectiva se concretaría a causar reducción del tono y pérdida de la precisión de los movimientos en los músculos afectados. Entonces, hay que recordar que los pares craneales motores que hemos visto hoy, ellos pueden presentar lesión de neurona motora superior y neurona motora inferior, pero aquí solo nos dicen que comentemos las conexiones córtico-nucleares de neurona motora superior. O sea, antes de que llegue el axón que viene de corteza a lo que son los pares craneales, eso va a ser una conexión de neurona motora superior. Si la lesión ocurriera antes de que llegue al núcleo, eso estamos hablando, o destrucción del núcleo del axón antes de que llegue, estamos hablando ya de una lesión de neurona motora superior. Y si la lesión es posterior, tenemos el núcleo, por ejemplo, del facial, y de él van a partir axones hacia sus efectores. Si se lesiona el axón que va hacia sus efectores, entonces yo hablo de una pérdida de la conexión en la neurona motora inferior, una lesión de neurona motora inferior.
Se nos afecta también lo que es el tracto córtico espinal. Él también presenta una lesión de neurona motora superior y neurona motora inferior, que esto pues vamos a verlo más adelante en el transcurso de la cátedra, y al final del curso, con la aplicación de los casos clínicos, se espera que ustedes adquieran las competencias para entender cuando es una lesión de neurona motora superior y una lesión de neurona motora inferior. En este objetivo solo comentamos las conexiones corticonucleares de neurona motora superior con neurona motora inferior, y a su vez inferir los trastornos en caso de lesión de estos pares craneales, y se va a afectar por la forma de su inervación, pues sobre todo el nervio facial. Los otros por su conexión corticonuclear no. Y como les decía, sus trastornos se van a estudiar con más detalle más adelante en los casos clínicos.